de octubre de 1844. ¿Cómo llegamos a esa fecha? Este es el calendario del año 22 del año 1844. Inició un lunes. Lo tenemos en francés, pero pues es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y así va. ¿Cuándo fue el 22 de octubre? Un martes, ¿sí? Aunque aquí debería empezar en domingo, pero es uno de los pocos que encontré, ¿sí? Y sabemos por la historia que fue un martes, el 22 de octubre. Salud, hermana. Sí, martes 22 de octubre. Proféticamente nosotros sabemos que se cumplieron algunas cosas. De acuerdo a Daniel 8:14, inicia el juicio investigador, inicia la purificación del santuario. También inicia 1844 el juicio de los justos en el cielo, ¿sí? Así que es de importancia saber qué pasó. ¿Qué es lo que nos llevó a 1844? El movimiento milerita, 1830-1845, consistió en cientos de miles de gentes, particularmente en el noreste de los Estados Unidos, esperando el pronto regreso de Jesús a la tierra. Estas diapositivas, de aquí en adelante, hasta donde les diga, las saqué del Centro Huay, que está sacando 150 aniversario, ¿sí? ¿Quién inició el movimiento adventista? En primer lugar, Dios, utilizando a un ser humano, Guillermo Miller. ¿Cuándo nació Guillermo Miller? 1782. Quizá esta la pagamos de aquí. Ah, sí, gracias. 1782. ¿Cuándo fue la herida de muerte, hermanos, del papado? 1798. Así que ¿cuántos años nació antes de la herida de muerte? 46 años. No sé, pero si ¿sí se ve así? ¿No? A ver, ¿se ve mejor apagada? Ah, ok, así, ok, gracias. Él nació antes de la herida de muerte. Es bueno que nosotros vayamos conociendo mejor la historia adventista, hermanos. Él nació antes de la herida de muerte. La herida de muerte se le dio al papado 1798. Antes de eso, Dios levanta ya un hombre que iba a entender los sucesos proféticos. Este es uno de los periódicos que ellos utilizaban, el Clamor de Medianoche, 1843. Aquí los tenemos, el Clamor de Medianoche, noviembre 18, 1842. Guillermo Miller, sus discursos a los creyentes en el segundo advenimiento, a los que están cerca y lejos. Él escribía literalmente evidencias de la escritura y la historia de la segunda venida de Cristo acerca del año 1843. ¿Sí? Hermanos, este movimiento fue un movimiento fuerte. Aquí estamos dando evidencias. Estos son los periódicos que se hacían, y cuando los muchachos presentaban a la ley y al testimonio, ¿sí? El folleto que están tratando de hacer, me acordé una vez más cómo nació el movimiento adventista. De hecho, aquí tenemos presente a la hermana que eligió el domain de la página A la Ley y al Testimonio, nuestra hermana que está aquí presente. Se me olvida su nombre, disculpen, saben que soy olvidadizo de nombres. Almita, nuestra hermana Alma. Ella fue la que un momento antes de que viniera el hermano Gambetta, escogimos diferentes domains para la página A la Ley y al Testimonio. Y bueno, Dios iluminó a nuestra hermana con ese domain, ese nombre, y es el que se ha estado dando a conocer ya en varias partes. Han llamado hermanos de Puerto Rico, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, de diferentes lugares, han visto la página y después ya el Facebook, ¿sí? Bueno, pero aquí se llamaba el Clamor de Medianoche. Esta es la esposa del hermano Guillermo Miller. Se casó con Guillermo Miller en 1803. Lucy Phoebe Smith Miller. Ella era su esposa, fue su esposa, su gran ayuda.
la que tuvo que aceptar mucha soledad, escarnio, muchas cosas. Es bueno que conozcamos la historia. Josué B. Hines, 1805-1895. Él fue el director de la prensa del movimiento adventista, ¿sí? Él decía, tenemos una reunión aquí, tenemos una reunión acá, vamos a anunciarla en los periódicos. Hermanos, es importante saber cómo inició el movimiento adventista, porque esto es ayuda para nosotros como movimiento también, ¿sí? Josué B. Hines, figura del mirelismo, organizador y experto en relaciones ¿con quién? Con la prensa. Esta es una de las pocas fotografías que hay sobre, esta era la casa de campaña, la carpa de una reunión milerita, hermanos. Sí. ¿Se dan cuenta? Hay mujeres, hombres, miren, ¿no? Hasta allá atrás. Y esto nada más es una parte de esa reunión, ¿sí? Una reunión milerita, ¿sí? ¿Qué se predicaba aquí? Que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. ¿Quién tenemos aquí? Sojourner Truth, 1797-1883. Abolicionista. ¿Qué quiere decir eso? Luchaba para que no hubiera esclavitud en los estados del sur, los estados confederados. Activista y una fiel seguidora de la segunda venida de Cristo. Hermanos, a partir de aquí vamos a ver que varios seguidores del movimiento adventista fueron gente que era de raza negra, que estaba esperando la liberación de, no solamente del pecado, sino la liberación de su estado de esclavitud en los Estados Unidos. A mí me conmovió, me enterneció mucho el saber que esa gente anhelaba que Cristo viniera en pocos meses, pocos años. Querían ser libres, no solamente del pecado, libres de ser esclavos, hermanos. Sí, aquí tenemos a Charles Fitch. Carlos Fitch, 1805-1844, diseñó el diagrama profético e inició el llamado ¿a quién? Salir de Babilonia. Él fue el que empezó a proclamar el mensaje ¿qué? Salir de Babilonia, hermanos. Fue Carlos Fitch. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Ajá. No, él empezó a decir, bueno, si nos sacaron de nuestra iglesia, es porque esas iglesias no aceptan el mensaje y salgamos de Babilonia. Él fue el que Dios utilizó, hermanos. Carlos Fitch. Como adventistas debemos saber, al final vamos a hacer un examen, ¿está bien? ¿Sí? Tenemos que, hermanos, recuerden cómo Cristo en su naturaleza humana caída, María le estimuló, ¿verdad?, su conocimiento, su desarrollo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo igual, ¿sí? Así que Carlos Fitch fue el primero que dio el mensaje de ¿qué? Del segundo ángel, ¿sí? Es el segundo ángel, salir de... No nos confundamos, ¿sí? Es Carlos Fitch. Diagrama profético diseñado por predicadores del movimiento adventista, ¿sí? El que diseñó esto, ¿quién fue? No, fue Joshua B. Hines, este que está acá. Él lo diseñó. Con este diagrama profético, ellos salieron a predicar que Jesús venía primero en 1843. Vamos a hablar más de eso porque están hablando del año judío y no del año gregoriano, ¿sí? Y algunos de ustedes ya saben, lo hemos hablado. Y cuando hablo a los adventistas de la historia, básicamente ese es el acta de nacimiento, ¿sí? Este es el acta de nacimiento. Estos los diagramas proféticos que Dios permitió que los pioneros adventistas usaran para 1843. Estos, ¿sí? Esta es el acta de nacimiento del movimiento adventista, podemos decir así. Ajá. Aquí lo tenemos.
Y ahorita vamos a ver también un video del el biógrafo de William Miller, de Guillermo Miller, donde de una manera muy resumida en 5 minutos nos dice cómo es que Guillermo Miller vivió sus últimos años. Entonces, esto es la historia del movimiento adventista, hermanos. Lo interesante es que este 22 de octubre, ¿cómo estamos ahora, hermanos? 19. ¿Cuándo cae el 22 de octubre? Martes. También un día martes cayó el 22 de octubre, pues. También un día martes. ¿Sí? Entonces, esto lo dejo aquí por si alguien quiere verlo. Pero con este diagrama profético iniciaron, gracias, muy amable hermana, inició también el movimiento adventista. En resumen, ¿qué tenemos aquí? Daniel 2, con las divisiones de los reinos, Daniel 7, Daniel 8, cuerno pequeño, Daniel 9, las 2300 tardes y mañanas, periodos proféticos de Daniel 11, la bestia con 7 cabezas, las trompetas, las últimas trompetas, las quinta, sexta, ¿sí? Es lo que tenemos. Este es el diagrama profético de el movimiento millerita. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la gran carpa. ¿Se acuerdan la foto? Acá está la foto atrás. Esta es la foto por dentro. Pero ¿qué tenemos acá? La foto un sketch, la foto por fuera. La gran carpa millerita, por primera vez colocada en Concord, New Hampshire, agosto de 1842. Hermanos, cuando veo esa carpa es tremenda. Para andar predicando se necesitaba un equipo. Todos ellos eran de sostén propio, hermanos. Todos ellos eran de sostén. Amaban el mensaje adventista. Y creo que así como inició el mensaje, así va a terminar, con obreros de sostén propio. ¿Sí? Así va a ser. ¿Por qué? Porque sus organizaciones religiosas les impedían predicar el mensaje. Y si vamos a la foto de atrás, es una carpa gigantesca. ¿La ven ustedes? ¿Sí? Este es uno de los palos centrales. Y adentro había hasta como, no sé qué sean estos, pero farolitos de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Quién tenemos aquí? 1821, William Steele, abolicionista y escritor, creyó fervientemente en la pronta venida de Cristo, de raza negra. ¿Pueden ver ustedes? También él luchaba para que no hubiese esclavitud. Otra activista y abolicionista millerita, Angelina Grimke, 1805-1879. Estas fueron gente importante en su tiempo que se unió al movimiento del pronto regreso de Cristo Jesús. Tenemos al contemporáneo de Guillermo Miller, otro estudioso, poderoso predicador de la pronta venida de Cristo, 1795-1862. Joseph Wolf, el libro Conflicto de los Siglos nos habla de él. Los que han leído José Wolf, ahí nos habla. ¿Él dónde predicó? Si no me equivoco, estuvo predicando en Inglaterra, la segunda venida de Cristo. Tenemos a otro de raza afroamericana. ¿Se dan cuenta? Muchos afroamericanos esperando la segunda venida de Cristo. Y creo que eso nos da a nosotros una enseñanza espiritual. Son los esclavos que esperan la segunda venida de Cristo como libertador. Porque el pueblo judío así esperaba. El pueblo judío esperó a Cristo Jesús como libertador de su esclavitud también, ¿sí? Abolicionista, orador, quien esperaba la segunda venida de Cristo. Su hija sí llegó a ser una adventista ya del séptimo día. Su hija. Tenemos a Josias Leach. Él fue el primer pastor de renombre quien aceptó las enseñanzas de Miller. Su influencia fue vital para el movimiento adventista. Él fue, digamos, el primer disidente, digámosle así, ¿sí? Que el primer pastor disidente que aceptó el mensaje, ¿sí? Y él empezó a predicar el mensaje. Josias Leach, 1809-1886. Ese es Josias Leach.
Una caricatura mofándose de los adventistas. Aquí tenemos la caricatura y tenemos a este que se quiere subir. Aquí ya van para el cielo y el diablo, un demonio lo está agarrando. Y bueno, estos son los que se quedan y poquitos son los que se van. Unos están agarrando de las ventanas, ¿verdad? Unos están colgando, pero supuestamente esta ya es la carpa de Miller que va hacia el cielo. Miller en su gloria, santos y pecadores en la gran conglomeración, la gran ascensión del tabernáculo de Miller. Esa era la burla que hacían contra el movimiento adventista. Hermanos, si el movimiento adventista empezó sufriendo burla, ¿qué esperamos nosotros, hermanos? Si empezó con sostén propio, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cómo va a terminar? Si empezó con gente que no era bien vista, como quienes, los abolicionistas, los de raza negra, ¿qué esperamos ahora? Por eso la sierva del Señor dice que los que van a dar, allí en eventos finales, eventos de los últimos días, los que van a dar el mensaje al final del tiempo incluso serán los iletrados. ¿Lo han leído? Los que no tienen educación, las piedras, ellos van a dar el mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen nada de orgullo en sus corazones, dependen solamente de Dios. Tenemos a George Storrs. Millerita publicó un panfleto sobre la inmortalidad condicional, es decir, que el alma muere. Una enseñanza que adoptaron después los adventistas del séptimo día. Él fue el que trajo esa enseñanza, hermanos. Tanto que la defendemos nosotros, ¿sí o no? Que el alma muere, que los muertos están durmiendo. Bueno, él, ¿cómo se llama? George Storrs fue el que trajo esa doctrina. William Foy, 1818-1893, predicador millerita de raza negra, tuvo 4 visiones entre 1842 y 1844. En este boletín solamente están las 2 primeras visiones, ¿sí? De raza negra. Y una vez tuvimos un tema de eso, ¿se acuerdan? ¿Él por qué no siguió predicando, William Foy? Porque había leyes que los negros no se podían juntar con los blancos. Entonces él tuvo miedo a esas leyes y por eso dejó de predicar. Sí, William Foy. El papá de la hermana White, Roberto Harmon, aceptó las creencias milleritas con su familia, incluida su hija Ellen White. Fue desfraternizado de la iglesia metodista. Este es el papá de Elena de White. Es bonito saber de dónde venimos, hermanos, para entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Lujos, no. En aquel tiempo era común que cada quien trajera su corbata tipo moño. Gente sencilla. Los familiares de la profeta del Señor. Samuel Snow, pastor millerita, fue el primero en decir que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. ¿Quién? Samuel Snow. Él fue el que puso la fecha del 22 de octubre. No fue Guillermo Miller. Guillermo Miller dijo: Cristo va a venir entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Dio una fecha de un periodo de ¿qué? De un año. Él no se atrevió a decir viene en tal fecha. Pasó el 21 de marzo de 1843, terminó el 21 de marzo de 1844 y Cristo no vino. Entonces viene el clamor de medianoche. Se dan cuenta los adventistas, vuelven a estudiar todos los periodos proféticos y se dan cuenta que no hay error. Y vuelven a poner una fecha, 22 de octubre, y es lo que vamos a estudiar en un momento. ¿Cómo llegar a esa fecha? Al 22 de octubre. ¿Sí? Esta es la roca de la ascensión.
en esta roca que está a un lado de la casa de William Miller, de Guillermo Miller, el 22 de octubre estuvieron ahí parados los Milleritas, esperando lo que nunca llegó. Ahí fue donde, en esa parte, los más apegados a Guillermo Miller sufrieron un chasco. Y quiero presentarles a ustedes, permítame un momento, este video viene en inglés, lo vamos a traducir. 1844. Lo vamos a ir traduciendo, son 5 minutos. Es por el biógrafo de Guillermo Miller. Can you imagine what it's like to wake up in the morning thinking that this could be the very last day on earth? ¿Te puedes It must have imaginar been what he expected. levantarse en la mañana ese día y pensar que era el último día que ibas a pasar en la tierra? Es lo que pensaron los When William Milleritas. Miller came up with his belief about No the second escucho coming bien of Christ, porque no escucho el he sonido para did acá. it based on prophecies in the Bible that suggested that Christ was coming back sometime between March 21st, 1843 to March 21st. Estudió la Biblia y pensó que Cristo venía entre 21 de marzo de 1843 y 1844. People sometimes think about the end of the world as a very terrifying. Él pensaba acerca del fin del mundo. If you're thinking, as William Miller was preaching, that the world is going to burn up and there are going to be cataclysms, and it's a terrifying event. Él esperaba el fin del mundo el 22 de But if octubre. you think you are among the faithful and you believe that God La esperanza era has estar promised entre los fieles. to take you to heaven and to be with you forever, then it's a very, very hopeful sign, of a hopeful time. Esa es la casa de Guillermo Miller. Well, March 21st, 1844 would have been a day when the family stayed close together. Marzo 21, 1844. Esta es la casa más o menos de Guillermo Miller hasta el día de hoy. Esto es lo que debieron haber estado haciendo. Recuerden, la primera vez, 21 de marzo. Todo el día debieron haber cantando, leyendo, orando, esperando que Cristo apareciera. De ahí venimos, So if you hermanos. look around the room here with the people singing and praying, he would have prayed earnestly La for gente the children cantando. of his children. Orando, He would have prayed that the Lord accept his family. esperando que Cristo apareciera en He algún would momento. pray that they had been as faithful as he had been. Of all those religious innovators in the early 19th century, he was the most successful. His movement is so important because it really was a mass movement, not a cult. Era un not a movimiento sect, masivo, but no era a una mass secta, era un population. movimiento masivo. And it says, Después se vino la fecha, hasta 2300 días, y el It took santuario him será 13 purificado. years to begin preaching because he was afraid of what people would say about him, and he kept having Esa es la debates with iglesia the donde él Lord, empezó a who predicar. He always heard calling him Donde to Guillermo go and Miller preach, empezó a and he kept predicar. saying, well, I can't. I'm too old and I'm untrained as a preacher. Él There's era no un way I can predicador do que no that." estaba entrenado. And then finally he got the impression one day to go and tell it to the world. Y finalmente una vez él con Dios luchó y Dios le dijo, ve y dilo al mundo. The movement grew very slowly in the small towns and villages. Y él empezó a moverse en todos los pueblos de manera pequeña hasta avanzar grandemente. Aquí está el diagrama profético. No one is going to accept Miller's vision. Nadie iba a aceptar que Miller hubiera tenido visiones. Él se apoyaba en la historia. Y él demostraba a través de la historia que las profecías se habían cumplido. If you went to one of these lectures, you would see the fantastic Eran figuras creatures right fantásticas before your que eyes. llamaban la atención de la gente en su It tiempo. was all based on the visions of Daniel. And Todos the estos eran interpretations of las bestias Nebuchadnezzar's de Daniel, las criaturas, dice Like, our modern el que está fascination hablando. with science fiction, Sí. the fantasy is exciting. And La gente veía eso como algo and it also makes the de point very fantasía y se graphically emocionaba, that there really pero era is una realidad bíblica. If I were sitting in this room as a member of this family,
I would be thinking, I would be listening for the clap of thunder. Si ese día, el día ya 22 de octubre, yo hubiera estado esperando Some might have el sonido de la expected to trompeta hear en la the mañana, trumpet blast. un terremoto, I would hear thunderings and earthquakes. hubiera estado que sucedieran The sun cosas would en be el cielo, darkened. que se conmovieran And then the los great cielos. act of redemption would begin. Y entonces yo when esperara que ese people día, el would 22 de begin to octubre, rise. empezara mi Rise redención, into the earth. que Cristo viniera por mí. Well, as the sun came up, Bueno, pero ese día amaneció y el sol salió. Y salió naturalmente, no había truenos, no había trompetas, no había un llamado de los muertos a salir de las tumbas. Era un día normal. Bueno, tal vez nada más un día bonito y hermoso. But today it was a shattering experience because he expected to see Jesus. Él esperaba ver a Jesús ese día. On the one hand, he trusted God. Él confió en Dios. And the message that Jesus was coming Y el back mensaje was de la God's segunda promise, venida. And God keeps God's promises. His whole career was an act of faith on his Toda part. su carrera, toda So su predicación God fue un wasn't acto alive. de fe. But it Pero didn't happen. no pasó nada. Miller was morose, depressed. I mean, he wrote about it. Y His él goal was to sintió tell tristeza. God Él escribió en sus how memorias. hurt he was, Él quería without ver a Jesús. suggesting a lack of faith in any sense of the word. Y en lo But que él as escribió, a child él would say to no your father, da a entender, "You después del disappointed me, you chasco, hurt me, and que this su is how I fe feel cayó. about it." Simplemente da a entender su tristeza, que no vino Jesús ese día. He expected to be with Jesus Él forever, esperaba and there, estar con he Jesús expected para to be siempre with a his partir del parents, 22 de expected octubre. his whole family and all his faithful friends to be together now forever, at least for 1,000 years. Él esperaba and estar then con Jesús para after siempre. the resurrection Que ese día of the resucitaran los unjust, muertos. to be in heaven, in paradise. None of that. Pero nada de eso The pasó. ages did not take place. Nada sucedió. If you think it's crazy, you lose the magic of the moment. It's not crazy, it's the hope of the ages. No fue algo loco lo que él hizo. Él realmente era la esperanza del siglo, ver a Jesús venir. Es un corto resumen del biógrafo. Un corto resumen de la biografía. Esto nos ayuda a entender lo tan cercano que ellos anhelaban el fin del mundo y la venida de Cristo Jesús. Muy bien, seguimos con el tema. Como no vino el 21 de marzo de 1843, ¿cómo llegamos nosotros al qué? Al 22. Al 22. Le damos la bienvenida a nuestro hermano, también gran obrero de sostén propio, y yo soy malo para los nombres, Alberto, ¿verdad? Nuestro hermano Alberto, ¿verdad? Nos da gusto también, un ministerio de radio allá en Chiapas, sí, y está haciendo impacto en el mensaje de los tres ángeles. Bienvenido, hermano. Como no vino el 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844, estaban reunidos en una de esas reuniones que ustedes vieron ahí en las fotos, y alguien llegó a caballo, dice la historia, diciendo: ya sé, Cristo viene el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué? La Biblia dice, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Samuel no, estoy haciendo un resumen, Samuel no dice, sí, hay una fecha en que el santuario es purificado. Y se fue ¿a dónde? A Levítico ¿qué? 23. Es el día de ¿qué? De la expiación. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de ¿qué? De reposo, día de sábado. Una conmemoración al son de las trompetas, una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo:
a los 10 días de este mes séptimo será el día de ¿qué? De la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de ¿qué? Expiación, para reconciliarnos delante de ¿quién? De Jehová vuestro Dios. Samuel Snow dice: ¿cuál es el día de la reconciliación con Dios? El día que Él venga por segunda vez. Es el día que nos vamos a reconciliar con Él. Lo vamos a ver cara a cara, vamos a ver a Jesús cara a cara. Pero Él dijo: el día es mes séptimo, día 10, mes séptimo. Entonces ellos tuvieron que buscar. El problema es que había dos calendarios judíos. Incluso la hermana White habla de eso. Conflicto de los siglos, página 397. Dice: bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del séptimo mes, ¿qué? Judío. ¿Qué pasaba en ese día? El sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel, habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar ¿qué? La tierra por medio de la destrucción del pecado y los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. Esta es la esperanza de los mileritas, hermanos. El 10º día del séptimo mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía el 22 ¿de qué? De octubre. Fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían el otoño, que es octubre, y la conclusión parecía, ¿cómo, hermanos? Irrebatible. Esto va a suceder. ¿Es cierto? El día de la purificación, Guillermo Miller no lo puso, pero la Biblia lo dio. Dice Samuel Snow, es el día 10 del séptimo mes. Es tarea fácil, tenemos que ir a buscar rápido los calendarios judíos. Y caía el 22 de octubre. El problema es que había dos calendarios judíos. Aquí tenemos a los dos. Sí, Samuel Snow, y acá el otro, Samuel Snow y George Storrs. ¿Se acuerdan? ¿Qué teoría presentó también él? No teoría, sino verdad bíblica. La inmortalidad condicional. También él fue otro. Hermanos, cuando me puse a leer la historia adventista dije, me falta mucho. Pero lo debo compartir con mis hermanos lo que sabemos para edificarnos unos a otros, ¿verdad? ¿Sí? Particularmente en la fase del clamor de medianoche, pero ellos dos fueron los que promovieron la fecha 22 de octubre. Bueno, vamos por pasos. ¿Sí? Vamos por pasos. Al principio, Guillermo Miller, año 1822, no tenía fecha Guillermo Miller. Generalmente los biógrafos de Guillermo Miller, ellos se dieron cuenta que estaba estudiando y se dieron cuenta que era el 456 que él ponía como el decreto de Artajerjes. De ahí sumaba y llegaba hasta el año 1800, al principio de 1843. Vamos a hacerlo acá más grande, ¿está bien? ¿Así se ve mejor? Sí. Miren. Aquí está, 1843, el séptimo mes estaba acá en otro año. Él no comprendió el movimiento del séptimo mes, él no lo inició. Él inició la idea de la purificación del santuario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien escuché? No, él no. La posición
original de Miller de 1822 no tenía ¿qué? Fecha. Los estudiosos siguieron comprendiendo la literatura de Guillermo Miller. Después, en 1831, él más o menos daba a entender, porque estas son las gráficas que él tenía más o menos en sus escritos, que el decreto de Artajerjes empezaba en el 455 y eso nos llevaba entonces hasta ¿dónde? Número 2, hasta 1800. ¿Ven estas flechitas por ahí? No tenía una certeza. No tenía una certeza. Recordemos que el conflicto de los siglos dicen que los ángeles guiaban ¿a quién? A Guillermo Miller. Volvemos otra vez para acá. Para 1832, esta es la posición que ya publica Guillermo Miller. ¿Año qué? 457. Pero dense cuenta aquí. Aquí hay 457. Este es el inicio y este es ¿qué? El final. Es aquí donde él empieza a ver que los 2300 días empiezan en la primavera del 457, cosa que le trae un error. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué la cruz está en el año 33? Había algo interesante, hermanos, y esto es cuestión de investigación. Yo lo busqué en mi Biblia King James, ya no la traigo, está en la maleta, pero Guillermo Miller creyó que la crucifixión de Cristo era en el año 33. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia King James que él estudiaba había una nota abajo y la nota decía que la crucifixión de Cristo era el año 33. Él se dejó llevar por eso. También se dejó llevar por la creencia popular de que el santuario era ¿qué? La tierra. Esto nos enseña una lección: nunca hay que dejarnos llevar por lo que dicen o escriben los hombres. Tenemos que ir nosotros mismos a estudiar. ¿Sí, hermanos? Hermano. Sí, porque la profecía más adelante lo aclaró. Exacto, lo aclaró. ¿Sí? Ok, 1843. Entonces él ya pone aquí. ¿Se dan cuenta que aquí hay un puntito? Vamos a hacer lo más grande posible. ¿Sí? Aquí está. Aquí hay un puntito. La primavera de 1843, este puntito. Y el 21 de marzo de 1843 y el 21 de 1800 ¿qué? 44. Un año para no errar. Exactamente, un periodo, dijo. Voy a fijar un año. Aquí ustedes pueden ver 21 de marzo, aquí está, y 21 de marzo. ¿Cómo? Aún así no llegó al 22 de octubre. No, él no llegó al 22 de octubre. Él no llegó al 22 de octubre. ¿Sí? Es que fijaba primero la primavera como el decreto de Artajerjes no estaba bien ubicado al principio tampoco. ¿Sí? Se dan cuenta en las dos primeras ejemplos que les puse que él no estaba bien ubicado. ¿Por qué? Él, según la historia, él no era un especialista en los calendarios judíos y tenía esa duda. Hermanos, como adventistas nosotros necesitamos saber esto. Porque alguien, oye, si tú por qué dices, te puede preguntar, ¿y por qué dices que Cristo pasó el 22 de octubre del lugar santo al lugar santísimo? No, es que la hermana White dice, sí, es profeta, claro que sí, pero como la hermana White también creyó eso. Un momento. Comentario mientras. Pues ahí nos damos cuenta que Dios no nos da la luz así a manos llenas, sino que es un producto de investigación. Sí, Dios no les da a todos todo el conocimiento, toda la luz, hermanos. Como humanos podemos fallar. Y la luz es progresiva y tiene una característica, que la luz progresiva no echa para abajo lo que Dios ya reveló, ¿sí? Sino el fundamento permanece. Seguimos. Ya entendimos esto, ¿verdad, hermanos? Ahora vámonos a la otra posición de Guillermo Miller. Aquí tenemos ahora el 457, pero ¿ya dónde? En el otoño, ¿se dan cuenta? Al final del año.
¿sí? Al final del año. La misma posición del 457 la cambió a la fecha correcta. Sí, pero ¿qué dice? ¿Quién ahora? Los compañeros de Miller. Había más estudiosos. Por eso, hermano, cuando hay un detalle de interpretación, nosotros debemos ser como los pioneros, abiertos, ¿sí? A entender. Dios no le dio toda la luz a Guillermo Miller, hermanos. Por eso. Ni se la dio toda a Martín Lutero. Ahora, tengamos cuidado porque andan diciendo algo semejante los davidianos. Dios no le dio toda la luz a Elena de White. Se la dio a Víctor Hutov, toda la que le faltó a Elena de White. Uy, hermanos, hace 8 días hace 15 días estuve platicando con una persona. Les pido sus oraciones por él. Pero él ya cree esto. Ajá, cree, pero con la idea de que hay que investigarlo. El hecho de que Dios no le dio toda la luz a Elena de White y que por lo tanto debía de venir otro más. Y dice, ese otro es Víctor Tacho Hutov, el mensajero intérprete, le llaman los davidianos, a su profeta sustituto de Elena de White. Y hermanos, varios adventistas en el sureste están cayendo por esa interpretación. Varios adventistas están cayendo por esa interpretación. Y viene también otro profeta, entre comillas, y ya hablamos de esto en la última reunión, ¿se acuerdan? Ernie Knoll. Ernie Knoll está diciendo de que, bueno, la gente está diciendo que él es profeta. No sé si él se autodenomina como profeta. El tercer Elías. Víctor Tacho Hutov también se denomina como el tercer Elías, hermanos. ¿De qué movimiento es quién? Ernie Knoll. Él es de sostén propio. Ok. Bueno, él en su página pide dinero, pero bueno, no está en la organización. No predica de los 3 ángeles. Y entonces yo me puse a estudiar su cristología. Hermano, ¿quieres saber de un profeta? 2 cosas: estudia si apoya los mandamientos de Dios y estudia qué opina de Cristo, porque así habla la Biblia, ¿verdad? Todo espíritu que no confiese que Jesucristo es venido ¿en qué? En carne, no es de Dios, sino es el espíritu de ¿quién? Y por cierto, lo estudiamos en la mañana, ¿se acuerdan? Y pregunto, la iglesia adventista organizada, ¿qué espíritu está predicando? ¿Que Cristo vino en carne? ¿Está diciendo eso? No, que Cristo vino inmaculado. No es el espíritu de Dios, es el espíritu del anticristo. Debemos decirlo como la Biblia lo dice, hermanos. Es la realidad, y es una realidad que duele y pega mucho, una realidad teológica, pero es la verdad. Así que Ernie Knoll en su cristología no es claro en su cristología. Él dice que María no estuvo contaminada en el vientre cuando tuvo a Cristo. En otras palabras, ahí hay calvinismo. Lo que estuvimos en la mañana entendemos el calvinismo. Ahí hay calvinismo en su interpretación de Ernie Knoll. Y está otro profeta que ustedes lo saben. Él también dijo que era el tercer Elías, Cristian Silva, ¿verdad? Y el tercer Elías está quemando los profetas de la hermana, los libros de la hermana White. Ahora, hay hermanos allá en Guatemala, ¿verdad? Grupos de sostén propio que creyeron en eso. Fueron arrastrados por esa falsa enseñanza, hermanos. Bueno, vemos las revisiones de 1844 de los compañeros de Miller. Aquí hay un cambio ya. Él acepta aquí que Cristo es crucificado el 31 de nuestra era. Aquí ya hay un cambio de interpretación. Y entonces él continúa creyendo. Año 1844 continúa creyendo más o menos a lo mismo, ¿sí? Pero los compañeros de ¿quién? De Guillermo Miller, pero ya no entre 1843 y 1844, sino ahora entre la primavera de 1844 y
el fin de 1844, 45, ajá, o el otoño del 44, principios del 45. Ahí estaban los compañeros de Miller analizando todo esto. Hermanos, cuando nosotros decimos 22 de octubre, no lo tomemos por, le atinaron, fue fácil. No, hermanos, ellos al otoño, el decreto fue dado en el otoño, ellos llegaron a la conclusión. Hermanos, por lo tanto 22 de octubre es algo tan significativo, significa lágrimas, muchas cosas para los pioneros adventistas, mucho estudio, mucho desvelo. Vámonos para acá atrás otra vez. Ahora sí tenemos el movimiento ¿de quién? Del séptimo mes. Este movimiento se llama movimiento del séptimo mes porque se creyó que Jesús venía en el séptimo mes, el día 10 del séptimo mes, pero del año judío, ¿sí? Del año judío. ¿Quién lo dice esto ahora? Ya no los compañeros de Miller, ya no Miller antes de predicar, sino ahora Dios escoge ¿a quién? A otro hombre. Pero fue el mismo movimiento, pero Dios escoge diferentes ¿qué? Personas, hermanos, diferentes talentos. El movimiento del séptimo mes, entonces ellos finalmente llegan a la conclusión de que es en el otoño, ¿sí? En el otoño que se da el decreto de Artajerjes. Y hay un cómputo, el cómputo caraíta, ahorita lo vamos a ver más de cerca, que ellos usan, es un calendario judío, ¿sí? Se dan cuenta que en el otoño Cristo también es bautizado, ¿sí? Y que en el otoño también terminan las 70 semanas en esta parte de acá, ¿sí? Se dan cuenta que Cristo es crucificado en la primavera. Hermanos, era un estudio profundo lo que ellos tenían. Y nos vamos acá. Entonces ellos llegan a la conclusión. El 10 del séptimo mes es ¿qué? El 22 de octubre. ¿Cómo? Newton, ¿dónde está Newton? Isaac Newton creía que la crucifixión era el 34. ¿Sí? El 34. Ahora vamos para acá arriba. Se dan cuenta que aquí hay, vamos a hacerlo aquí, cálculo correcto para el año judío 1800 ¿qué? Cuando ustedes ven aquí las cifras 1843, no se está refiriendo al año gregoriano, se está refiriendo al año judío. ¿Entendemos? Ellos se basaron en el año judío, no en el año gregoriano. Bien, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Tenemos, este es el cálculo caraíta. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Quiénes son los caraítas? Son judíos que nunca se movieron de Jerusalén, que nunca fueron influenciados por, valga la redundancia, influencias externas, y su calendario quedó como lo usaban los antepasados, original. Ajá. Pero había otro calendario, ese se llamaba el cálculo rabínico común. Este ya había sido influenciado por Roma, ya había sido modificado, el cálculo rabanita o rabínico, así se llama, sí, el cálculo rabanita o el cálculo caraíta. Entonces ellos fueron buscando, ¿sí? 1 de abril, 19 de abril, ¿sí? 1844. Aquí tenemos el cálculo correcto, cálculo antiguo de Miller. Por eso Miller le llamó 1800 ¿qué? 43, porque era el cálculo rabínico, no por el año ¿qué? No por el calendario gregoriano. Ustedes ven allí, calendario gregoriano caía también en conjunción con el calendario rabínico, ¿sí? Y con el cálculo caraíta había una línea de tiempo que se juntaban, pero iniciaban de manera diferente. Sí, hermano. No le escucho.
Actualmente estamos nosotros como Occidente en el cálculo gregoriano. Creo que se hablaba también de un calendario juliano. ¿Calendario qué? ¿Uriano? Juliano. Pero ya dentro del calendario de Occidente. Ahorita sí. Bueno, hay otra historia detrás de Juliano. ¿Por qué? ¿Por qué el calendario juliano? Sí. Sí, hermano. Desconozco, no sé si alguien sepa cuándo comienza a ser usado. Son modificaciones que hacen los papas, por eso se le llama gregoriano. Otra modificación que hizo el papa Juliano, Julio, no sé, debió haberse llamado Julio, ¿no? Pero son modificaciones que le hacen ya al calendario. Sí, nosotros nos basamos en ese, pero ellos no se basaron en ese, ¿sí? Ellos se basaron en el otro. Aquí los tenemos. Ahora vamos más de cerca. Aquí tenemos los meses. Mes primero, Nisan, mes segundo, Iyar, mes tercero, Sivan. Vamos a hacerlo más grande. Mes cuarto, Tamuz. Mes quinto, Ab. Mes sexto, Elul. Mes séptimo, Tishri. Octavo, Esban. 9, Kislu. Entonces el mes ¿qué? Séptimo. Aquí tenemos el mes séptimo que corresponde a nuestro mes ¿qué? Octubre. ¿Sí? Por eso es que nosotros decimos 22 de octubre. Sí, es que yo estaba preguntando justamente eso, ¿por qué era octubre si en nuestro calendario es el décimo mes? Es que usted está pensando que el décimo mes en nuestro calendario. Sí. Hasta ahorita ya caí en las cuentas. Sí, que nuestro calendario es. Qué bueno que. Sí, el séptimo mes es el mes judío, no es el mes gregoriano. ¿Sí, hermanos? Sí, porque el judío era de 30 días todos. Sí. Y pues es de Ajá. Sí, y ya explicamos aquí una vez por qué los meses tienen 30 días, ¿verdad? Divide uno 1260 días entre 42 meses y salen 30 días. 42 meses de persecución también. Salen 30 días del calendario bíblico profético. Muy bien, este día, el día 10, caía el 22 de octubre, ¿sí? Y era el día 10 de Tishri. Ahora vamos más de cerca, hermanos. Vamos a entender específicamente ese día. ¿Tienen una pregunta? Aquí está, vamos a entender ese día. Día 22 de octubre del mes de Tishri. ¿Sí? Día 22 de octubre es el día 10 del séptimo mes. ¿Qué se hacía en ese día? ¿Sí? Era el día de la expiación. En el mes Caraíta era luna nueva, séptimo mes Caraíta, más bien, 22 de octubre. Este es el calendario rabanita. Hermanos, si hubieran ido con el calendario rabanita o rabínico, el séptimo mes, ¿qué día hubiera ocurrido? 23 de septiembre, ¿se dan cuenta? El otro calendario es el Caraíta. Aquí el séptimo mes es ¿en qué cae? En octubre. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, hermano. Quiero preguntarle qué calendario están manejando, porque la Biblia maneja un calendario y también los judíos están manejando otro calendario. De hecho, en el mes séptimo, que viene siendo el mes séptimo que habla la Biblia, ellos lo toman ya como el primer mes para ellos. De hecho, comienzan a contar de esa manera. Bueno, hay varios,
hay dos tipos de calendarios. Ahorita los adventistas manejaron el caraíta. Según estudié, investigué un poco más, según la tribu de Judá son los que se quedaron con ese calendario más original. Las otras tribus, como fueron esparcidas, sí, y bueno, fueron ya, no se sabe de ellas, pero llevaron a los diferentes lugares el rabanita, o el cálculo rabanita. Pero el punto aquí es que si hubieran ido con el calendario rabanita, el 22 de octubre hubiera sido ¿qué? El día 10 del séptimo mes hubiera sido 23 de septiembre. ¿Se dan cuenta? Pero como fueron con el calendario caraíta, el séptimo mes cayó en ¿qué día? El 22 de octubre, que es el octavo mes del mes rabínico. ¿Queda claro más o menos, hermanos? Sí. ¿Sí? No, es que es importante saber. ¿Saben por qué, hermanos? Hay una cita en el libro Maranata. Dice que en los tiempos finales, incluso, dice, debemos tener nuestras teorías de la verdad bien concisas en la mente, porque incluso historiadores tratarán de echar para abajo los fundamentos de nuestra fe. Historiadores. Hermano, está bien, es bíblico cuando uno dice el 457 fue el decreto de Artajerjes y ahí empieza. Sí, pero a ver, en la historia, demuéstrame tú. ¿Cómo? Sí, lo demás, lo que viene. ¿Cómo? Hermano. ¿Y de dónde puedo sacar, en medio de la historia, esa fecha de 457, que es el decreto de Artajerjes? Haces lo mismo que hicieron ellos. ¿Sí? Te vas a la historia, buscas el decreto que está en Esdras, capítulo 6, ¿sí? Y de allí te vas a la historia y es lo que hicieron ellos. Lo analizaron, que era ¿cuándo? En el 457, ¿sí? Pero hubo otro problema ahí porque lo pusieron en la primavera. Pero ellos se dan cuenta que el decreto se da en el otoño. Por eso en otoño se da el decreto, en otoño Cristo se bautiza, en otoño cae el 22 de octubre, todo es por otoños. A ver qué día nos da tiempo de estudiarlo más a fondo, todos los detalles, ¿está bien, hermano? Un libro, una bibliografía, muy bien. Los arqueólogos. Sí. Hay fechas muy antiguas, pero hay diferentes fechas hay diferentes corrientes de fechas antiguas. Nosotros como adventistas históricos nos basamos en la más confiable, ¿sí? Pero podemos dar otra clase después sobre el decreto. Ahorita estamos hablando de el 22 de octubre, aunque es bueno también saber lo otro. Bueno, llegamos al día. Este es el día, hermanos, pongan atención. Aquí tenemos el día, el día séptimo, el mes séptimo. Empieza el primer día. Cuando empieza el primer día, para nosotros es un domingo, ¿qué? 13. Ese día hay luna nueva, hay visibilidad de luna nueva.
el segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. El 10º día del séptimo mes cae para nosotros un día ¿qué? Marzo 22 de octubre de 1800, martes, perdón, día martes 22 de octubre de 1800 ¿qué? 44. ¿Qué día fue el 22 de octubre, hermanos? Martes 22. Pero ellos no lo contaban como nosotros lo contamos. Ellos estaban viviendo en el gregoriano, pero estaban contando como el calendario ¿qué? Judío. Entonces, ¿cuándo empezó para ellos el día judío? No, el 13 de octubre, no. Miren, aquí está. ¿Cuándo empezó? Miren, más lo hacemos un poquito más grande. Aquí está. Recuerden que el día judío empieza la puesta del sol del día anterior. Realmente el 22, el día 10 de Tishri comenzó ¿cuándo? El 21 de ¿qué? De octubre a la puesta del sol. Ese día en Boston el sol se sumió a las 5 de la tarde con 11 minutos. El 10 de Tishri judío. ¿Sí? Porque nosotros pensamos, el 22 de octubre. Sí, ese fue, digamos, un día. Pero ¿cuándo empezó la base del 22 de octubre, que es el 10 de Tishri? Hermanos, empezó a las 5:11. Ahora, estaba presentando este tema y un hermano me hizo una pregunta que tampoco le supe contestar. ¿Y en qué momento pasó Cristo al lugar santísimo? ¿Al inicio del sol? ¿A la puesta del sol del 10 de Tishri? Le digo, no lo sé. No te puedo contestar. Le digo, no sé en qué momento. Ahora, la medianoche del día 22 de octubre de nuestro calendario, ¿sí? Empieza, el sol se sume a las 5:11, empieza el 10 de Tishri. 5 son las 12 de la noche, la 1, las 2, las 3. Amanece a las 6 de la mañana con 11 minutos. Ahí sí aparece la referencia de día juliano. Aquí amanece, aquí sale el sol, pero ya había empezado el 10 de ¿qué? De Tishri. Pero ahora sí, el 22 de octubre comienza, ¿cuándo, hermanos? A la medianoche, a las 12. Para nuestro calendario, el gregoriano. Sale el sol a las 6 de la mañana con 11 minutos en el cálculo bíblico caraíta, ¿sí? Y ahora sí empieza la sección de la claridad del día, pues, a las 6 de la mañana. ¿Cuántas horas tuvieron de día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas y media. Casi 11 horas. Casi 11 horas. Pero ellos lo esperaban desde el 21 a las 6 de la tarde. Porque ese es el día 10 de Tishri judío. 5:11 que diga. Llegó la mañana. Una representación que vimos el video. Nada. Pasó el mediodía. Nada. La puesta del sol del día 10 de Tishri fue a las 5:10. A las 5:10. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió en el cielo? Ya Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo, porque ya a las 5:10
era la puesta de sol e iniciaba ¿qué? El 11 de Tishri, o todavía seguía aquí el 22 de octubre. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo terminó el 22 de octubre? En nuestro calendario juliano o el gregoriano, pues día juliano tal, pero gregoriano, y aquí había que investigar más esto, a los que me hicieron la pregunta, a la medianoche. Pero ya era ¿qué? ¿Se dan cuenta aquí? Ya era 11, ya era 23. O sea, nosotros pensamos que el día 22 de octubre sí es parte del 22 de octubre, pero por eso leí la cita de la sierva del Señor, que es el día 10 del séptimo mes, y durante el día, las horas del día, sí cayó el 22 de octubre, pero empezó bíblica, proféticamente, a la puesta del sol el 21 a las 5:11, y terminó, sí, el día 10 de Tishri, el 22 de octubre, terminó a las 5:10. Esa es la historia, hermanos, de manera sencilla, para que sepamos cómo nuestro movimiento en el cual estamos surgió, nació y se ha desarrollado. Hoy ustedes preguntan a alguien por qué 22 de octubre. Es más, alguien trae su escuela sabática, ni habla del 22 de octubre, la nueva escuela sabática. Ni habla de eso. Para nada habla del... No sé, quizá alguien ya la repasó y encontró algo, pero yo lo repasé. No encontré la fecha 22 de octubre. No está. Sí, hermano. El día 22 de octubre nos mostró un hermano que en la enciclopedia Océano, parece, Sí. aparece la palabra Oriónidas, y ahí dice que en ese día, supongo que ahora en estos próximos días, en la constelación de Orión hay una, y eso está supuestamente comprobado, hay brillan más las estrellas, pues, en ese sector, En octubre, en Orión. Los astrólogos podrían en un momento dado corroborarlo. Bueno, el hermano está sugiriendo de que escuchó de un hermano que el día 22 de octubre el Orión brilla más. Nos está invitando a corroborarlo a través de otras fuentes, ¿sí? Se llama Oriónidas, se lo pueden buscar en la enciclopedia Océano. Oriónidas. En relación con la constelación de Orión. Ok. Es interesante ese dato, sería bueno que lo investiguemos, ¿sí? Y bueno, de esta manera, hermanos, es que llegamos al 22 de octubre. Ahora, el conflicto de los siglos dice 22 de octubre. Por lo tanto, debemos quedarnos con esa fecha, ¿o no? 22 de octubre, hermana Eine. Por ejemplo, hay hermanos que predican con las pancartas y me hace muy interesante cómo explican las profecías, cómo debemos tomar de las pancartas. Ok, nuestra hermana hace una pregunta sobre estas pancartas, ¿sí? Que si todavía son válidas. Mejor contesto con este, es Mensajes Selectos, tomo 1. Dice así: cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse ¿cómo? Para siempre. Ahora, las pancartas son válidas. Por ejemplo, a esta pancarta le falta el mensaje del tercer ángel, y hay otra pancarta del mensaje del tercer ángel.
aún después de que Dios da el mensaje del tercer ángel, los pioneros, por ejemplo, la hermana White profetiza acerca de algo que ella empezaba a vivir, pero no vivió completamente: el ecumenismo. La hermana White predice el ecumenismo. ¿Se acuerdan ustedes el ecumenismo? Que hablamos, que ella habló como una profecía, lo estudiamos el mes pasado, como una profecía. Entonces, la luz que Dios va dando va haciendo ¿qué? Básica, esencial, necesaria. Después de esto viene otra pancarta, que es el tercer ángel. Después del tercer ángel viene otro conocimiento más sobre lo que es ¿qué? El avance del papado, lo que Elena White empieza a escribir en El conflicto de los siglos, la unión iglesia-estado. Ella dice que cuando caiga el Espíritu Santo se van a desenmascarar los avances secretos del papado. ¿Han leído esa cita? La unión de la iglesia y el Estado, las corrupciones que han caído en las iglesias. Entonces la luz va siendo ¿qué? Progresiva. Pero nada de esto queda inválido. Siempre y cuando en sus contextos correctos, históricos, y no quitarle ni añadirle, ¿sí? Sino en un estudio más profundo. Ahora, debemos predicar al mundo, porque con todo esto se predicaba ¿a quién? Al mundo. Sí, hermano. Un hermano nos explicaba sobre esto, Sí. que el Espíritu Oficial habla de ello, en primeros escritos me parece, Sí. en donde dice la hermana White que no hay error en las pancartas, salvo en la fecha de 1843, pero que todo lo demás es correcto. Así parece que dice textualmente en primeros escritos. Dice excepto en algunas de las cifras. Ajá. Sí, son algunas de las cifras. Quizá en algún momento tengamos un estudio específico para analizar eso, ¿sí? Miren, la luz es como nos la demostró Cristo. Cristo cuando vino a la tierra era la nueva luz, ¿sí o no? Nadie lo había conocido. Sin embargo, cuando Cristo vino a la tierra trajo nuevo conocimiento, pero no echó para abajo el conocimiento ya establecido. Dice que cuando iba caminando camino a Emaús, ¿qué es lo que hizo? Y empezando desde ¿quién? Moisés. Luego ¿por quién? Los profetas, los escritos, los salmos. Les convenció a todos ellos que él era ¿qué? Una verdad viviente, ¿sí? Entonces, estamos analizando, mire, por ejemplo, esta cita es del Espíritu de Profecía. Dice: no se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que son verdad para ellos, pero que no son verdad. La verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento ¿para qué? Para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Se levantará uno, después otro, con nueva luz, que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo. Voy a dar un ejemplo de cómo esta pancarta me ha ayudado con los davidianos. Los davidianos, cuando se presentan, siempre le van a presentar textos de nueva luz. Les van a decir, se van a parar con libros del Espíritu de Profecía, van a decir: nueva luz brillará sobre el pueblo de Dios, algunos la rechazarán. Y como que pega, si uno no ha estudiado, pega. ¿No será que yo vaya a rechazar lo que él vaya a decir? Manejan psicológicamente a los hermanos. Nueva luz y textos de nueva luz y nueva luz. En la casa de la hermana Meche vinieron los davidianos, ¿se acuerdan, hermano? Y los reformistas también. Porque ya me tenían casada. Sí, ajá. Los davidianos y que los reformistas y de momento yo un día me quedé sola y me llegan como 10 reformistas. Yo decía: ¿y Cuauhtémoc dónde estás? Cuauhtémoc había salido, pero no sabía qué hacer. Hasta que les dije: ¿saben qué? Sí. Vamos a echar una reunión. Y dijeron contentos que sí, ¿no? Sí. Pensaron que esa reunión iba a estar un año. Y miren, hermanos, les pido sus oraciones porque un pastor de Morelos
con 5 congregaciones davidianas me está llamando para que vaya y predique ahí con ellos. He hablado con los davidianos. Vamos. ¿Quién dijo vamos? Pongamos, vamos. Gracias, hermanos. De verdad que necesito ayuda. Porque son 5 congregaciones, hermanos. Allá llegaron reformistas. Sí. Los reformistas, hermanos, ya se registraron los dos. Las 2 iglesias reformistas acaban de desfraternizar a 3 pastores reformistas por hablar en contra del registro. Está sufriendo una crisis los reformistas. ¿Sí? Pero vuelvo aquí. ¿Cómo? El davidiano dice, yo también creo en el mensaje de los 3 ángeles. Le digo, ¿cuándo se inició el mensaje del primer ángel? Ya empiezan como a darle vuelta. Los davidianos tienen una enseñanza. Ustedes ven aquí el diagrama, que la estatua de Nabucodonosor, quizás sí, gracias. Ajá. ¿Dónde está la piedra en la estatua de Nabucodonosor? Pero si uno se pone a estudiar, sí aparece. No, esas son las piedras de la estatua, de los dedos. Ajá. ¿Qué reino ponían acá arriba? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma dividida. ¿Y dónde es? ¿Qué reino ponen hasta abajo? Abajo de la estatua. El reino eterno de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces le digo al davidiano, gracias hermano, le digo al davidiano, porque ellos dicen que la piedra son los 144,000 hermanos. Es tremendo, cuando uno habla con un davidiano, si tú no estás bien fundamentado en la creencia adventista, hermano, te cambian así de rápido. Y le digo, hermano, ¿tú crees en el mensaje del primer ángel? Dice, sí, nosotros lo predicamos y para eso hemos sido llamados. Tú dices que la iglesia no lo está predicando y también dicen que nosotros no lo estamos predicando. Muy bien, saco Primeros Escritos, página 74. Le digo, carter de 1843, dirigido por la mano de Dios, nada debe ser alterado, solamente algunas cifras sí tuvieron su equivocación. Y le digo, ¿sabes tú que el mensaje del primer ángel, Guillermo Miller, no esperaba 144,000 como la piedra? Se quedan pensativos. Guillermo Miller no esperaba un grupo de santos bajar. Él esperaba el reino de Dios, porque los otros reinos ya habían caído. Y le digo, ¿y tú estás en contra del mensaje del primer ángel? Porque le estás cambiando. Tú dices que son los 144,000, cuando el mensaje del primero, del segundo y el tercero siempre esperó el reino eterno de Dios, el último reino. Y aquí está debajo de la estatua de Daniel. Agarró el davidiano, porque ellos traen sus pancartas y también traen muchos diagramas, hermanos. De hecho, le voy a decir, no digo el lugar, pero está por aquí cerca. No está aquí cerca. Una hermana me dice, una hermana de sostén propio, ay hermano, qué buenos temas están estos, ponga. Sacó su DVD, le voy a poner un joven hermano, bien vestido, con corbata. Buenos días, bienvenidos al ministerio, donde tratamos de llegar a las sendas antiguas y todo eso. El tema de hoy se llama el candelabro todo de oro. Y cambian la cámara y un diagrama de los davidianos. Y me quedé callado. Y la hermana, ¿verdad que está muy bueno? Digo, voy a ver hasta dónde dice que está bueno. Y le digo, póngale pausa ahí en otro diagrama. Y llevaba la presentación que tengo de los davidianos y le digo, hermana, el que le está predicando es doctrina falsa, es un davidiano.
¿Cómo? Si usa Biblia y Espíritu y Profecía. Sí, pero todo alterado. Cuando Elena White lo pone aquí, él lo quita y lo pone acá. Pero son los mismos escritos de Elena White, pero los pone acá. Cuando Elena White los pone acá, él lo quita y lo pone más adelante. Ese es el engaño de los davidianos. Le digo, y por eso usted está muy atenta, porque para usted esto es nueva luz. Simplemente le están cambiando los muebles de su casa a otro lugar. Pero ya es otra persona que se lo está cambiando, ya no es el mensaje. De verdad, ¿sí? Hermanos, están pasando muchas cosas en los grupos de sostén propio. Y yo les sugiero que ayunemos y oremos, amén. En un grupo que acabo de venir de allá del sureste, había ya, es un grupo grande de hermanos, pero se corrió el rumor que ya Dios estaba visitando ese grupo. Llegó un hermano de visita, versos de la Biblia y citas del Espíritu y Profecía de manera aguda. Hermano, el Señor quiere esto de ti, la Biblia dice esto, la sierva del Señor menciona esto. Los hermanos iban, comprobaban las citas cabales. Y se encontraba otro hermano, hermano, tú necesitas mejorar por esto, le decía su vida, todo, ¿no? Bien consagrado. Y ya todo el mundo pensaba que Dios estaba visitando ese grupo de sostén propio. Los hermanos, llegó el pastor también allí, no sé a qué llegó el pastor de la AR, pero llegó. Pastor, pasa. No, no quiero pasar. Pasa. No, no quiero. Pues no pasas, yo voy. Pues son hermanos hostiles. Y eso se dio ahí dentro de los hermanos hostiles. Y fue el hermano que traía ese don. Pastor, mira, tú esto. El pastor le dijo, estás loco, y se fue. Y ya todas las iglesias de sostén propio empezaban a reunirse, porque el Espíritu Santo estaba visitando. Los hermanos ahí tienen una costumbre: cuando ven algo raro, se ponen a orar y a ayunar. Es una costumbre, más que una costumbre, es un principio bíblico. Y llegaron los hermanos, ya habían estado ayunando y orando. Un grupo de hermanos llegó, y precisamente ahí estaba el hermano, hablando cosas bien perfectas de la Biblia, del Espíritu y Profecía. Estos hermanos llegaron, ya que él terminó su tema de hablar de varias cosas a los hermanos pasaron al frente, le dijeron: bueno, hermanos, pues ya estuvimos aquí, pero queremos orar por el hermano que tiene ese don. Pasa, hermano. No, no quiero pasar. Hermano, pasa. No, yo no paso. Hermano, pero así hablan allá, pues. Hermano, pasa. No, dice, yo no necesito de oraciones. Dice, cuando empezó a hablar así, nos dimos cuenta de otra cosa. Porque alguien pide oración, el que está con Dios pide oración, pero no va a despreciar la oración. Pero para que vean que yo sí obedezco, voy. Y pasó al frente y empezó a orar. Se hincaron y los hermanos lo agarraron así, uno por acá y otro por acá. Hermano, es interesante cómo Dios guía a la gente que lo busca. Lo agarraron y empezaron a orar para que no se moviera, y se empezó a mover, para arriba y para abajo, se empezó a mover. Sí, es interesante las historias que están pasando, hermano. No son historias, son realidades. Terminaron de orar, los hermanos se fueron. Después llamaron: oiga, ¿cómo va el asunto de que está allá? No, dice, cayó enfermo el hermano, está en cama y ya no hay ya nadie quien diga nada. Ah, ok, ya está ahí, hermanos. Me dice el hermano: ¿y quién estaba diciendo las cosas de nuestras vidas? ¿Y quién estaba dirigiendo? ¿Y a quién le estaban creyendo los grupos de sostén propio allá? Pues este hermano podía decir la vida de las personas. Sí, y textos de la Biblia cabales, hermano. Pero me refiero que podía. Ah, sí,
sí, podía decirles en qué estaban fallando y de manera cristiana, no de manera abrupta, de manera cristiana les decía que mejoraran. Eso pasó hace unos meses, hermanos, allá en una parte de las montañas de Chiapas. Pero se acuerda también en Puebla, mi hermano, ¿cómo se llama? Miguel. Sí, sí, O sea, no lo dejaba hablar, sí, no lo dejaba hablar. Ajá, hasta que por fin él, hace 3 semanas estuvimos allá en Puebla. sí, Entonces, pues oí que él estaba interesado en el grupo, que él era el que les predicaba y que sí. les dijo que entonces él logró dividir Sí. al grupo y se ha quedado ya unos pocos en la casa de mi hermano, de donde estuvimos. Mire. Sí, siempre va a haber situaciones, hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando lleguen hermanos nuevos, que estén hermanos que estén convertidos. Otra situación que pasó en otro lugar, una hermana que vivió mucho tiempo en el mundo pentecostal, alguien le tocaba predicar y dijo, bueno, pues hermana, si usted quiere predicar. Le dieron el lugar a la persona que había sido pentecostal. Se sabe el mensaje de los 3 ángeles mejor que varios adventistas, y empezó a predicar. Pero empezó a decir cosas como dicen los hermanos evangélicos: te reprendo, te saco, en un grupo de sostén propio. Varios hermanos se salen. Algunos hermanos ya convertidos al mensaje dicen, si de allá salí, ¿por qué permiten que esto esté? No es que no permitimos, fue alguien que le dio el púlpito y saca su aceite y a ver, vénganse todos y los voy a ungir. Y algunos hermanos de sostén propio a ser ungidos ahí, hermanos. De verdad, me acaban de decir, esta semana me dijeron, hermano, esto pasó acá, ¿qué hacemos? Algunos hermanos de sostén propio siendo ungidos con aceite así. El hermano se ríe, estaba en pare de sufrir, ¿verdad? Él sabe de así es eso. Hermanos, no olvidemos de dónde venimos. Somos un pueblo profético, con identidad profética. No somos sensacionalistas, somos estudiosos, historicistas, predicadores del mensaje de los 3 ángeles, donde no hay feelings, sentimientos en primer lugar. Primero hay estudio, hermanos. Pero me estoy dando cuenta cómo el diablo de alguna manera nos ataca, pero en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante. No sé si le contesté su pregunta, hermanos. Los adventistas, como no llegó el 22 de octubre de 1844, ¿saben qué hicieron, hermanos? Esto les gusta hacer a muchos adventistas después del 22 de octubre. ¿Les gusta qué? Fijar fechas. Fijar fechas. Solo hay una fecha que fue ordenada por Dios, la mención de una fecha precisa. El término de los 2300 días en el otoño de 1844, fecha precisa, nosotros lo sabemos, 22 de octubre, puede subsistir sin inconveniente. Conflicto de los siglos, 457. Esa fecha sí. Pero de allí otros adventistas agarraron y pusieron diferentes fechas. Por ejemplo, pusieron la fecha de 1854. Dice, me fue revelado que en 1844 Dios probó a su pueblo en lo que concierne al tiempo, pero ninguna fecha que se ha establecido desde entonces ha llevado el sello especial de su mano. No ha vuelto a probar a su pueblo en relación con ninguna fecha especial desde 1844. Hemos estado, y todavía lo estamos, en un tiempo de espera que requiere paciencia. El establecimiento de la fecha de 1854, que algunos fijaron como posible tiempo,
de la segunda venida de Cristo creó interés y fervor considerables. Muchos supusieron que ese movimiento había estado dirigido por Dios, porque había sido bastante extenso. Al parecer algunos se convirtieron como resultado, pero esa conclusión no es necesaria. Se predicó mucho en relación con la fecha de 1844, que era razonable, 54 y correcto. Algunas personas sinceras aceptaron la verdad juntamente con ¿qué, hermanos? Con el error. ¿Qué pasó? Debido a eso sacrificaron gran parte de lo que poseían para promover el error, y después del chasco que sufrieron abandonaron tanto la verdad como el error. Actualmente se encuentran en una posición en que les es muy difícil alcanzarlos con la verdad. Los adventistas volvieron a poner fecha, algunos, 1800 ¿qué? 54. Pero no solo eso. Algunos pretendían poseer gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Tiempo de gracia terminaba ¿qué? Octubre de 1844. 84, gracias. Volvieron a poner una fecha. Otros volvieron a poner otra fecha. 1800 ¿qué? Habían preparado un diagrama como este. Prepararon un diagrama, pero ahora recorrieron todo hasta qué año, y utilizaban las escrituras en sus razonamientos para demostrar que el Señor vendría en una fecha determinada. Creo que en 1800 ¿qué? Hermanos, ¿se dan cuenta cómo se siguió? 1844, 54, 84, 94. ¿Sí? Pero no sucedió nada. Muchas personas consideraban que sus conceptos no tenían ni una falla. Hablaban de sus poderosas exhortaciones presentadas desde su lecho enfermo. Contempló visiones maravillosas, pero ¿cuál era la fuente de su inspiración? Era la morfina que le administraban para aliviar sus dolores. Este hermano decía que tenía visiones, que en 1894 Cristo iba a venir, la fuente de su inspiración, aunque hablaba con la Biblia y tenía su diagrama, pero realmente había hecho ese diagrama y había estudiado la Biblia bajo la inspiración de la morfina. ¿Sí? Las drogas. Hermanos, la historia adventista me encanta. Está llena de realidades, de errores humanos, de debilidades humanas, lo mismo que está en la Biblia. Pero por eso en el griego dice, aquí está la upomoné de los santos. Upomoné es perseverancia. A pesar de, perseveramos. A pesar de, somos pacientes en Cristo Jesús. Hermanos, no perdamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Vendrán muchas pruebas, muchas dificultades más, pero somos un movimiento que nace siendo probado, continúa siendo probado, sufren chascos. El movimiento adventista está de continuo en zarandeo desde su principio, hermanos, y así terminará, zarandeado hasta el final. ¿Quiénes quedarán en el zarandeo? Lo dice la sierva del Señor: los leales, los fieles. No los llamados, porque muchos son los llamados. Quedarán los escogidos, hermanos. Que esta presentación de por qué creemos en el 22 de octubre de 1844 haya sido de ayuda y de ancla para nuestra fe, hermanos. Que el 22 de octubre que se presenta en la semana que viene es un martes, precisamente como fue en aquel martes. En ese día nosotros hagamos un alto, reflexionemos. No es el día del pastor, es el día en que Dios dijo: voy a iniciar a hacer preparativos para regresar por mis hijos a la tierra. Lo voy a empezar a purificar para después ir por un pueblo purificado por la sangre del Cordero. Amén, hermanos.
Que Dios nos bendiga en esta tarde y sigamos fieles, hermanos. Tengo entendido que hoy en diferentes partes estarán haciendo estos diálogos y shows del 22 de octubre y representaciones y todo eso. Hermano, ¿de qué sirve si no sabemos el trasfondo, la base? Pero hoy que lo hemos conocido, yo sé que algunos de ustedes ya lo conocían, pero quizá para algunos no. Pero hermanos, sigamos firmes en la fe adventista del séptimo día. Los pilares de la fe Dios los puso, no los puso el hombre. Dios se los dio a uno, después otro le dio más luz, y a otro más luz, y a otro más luz, y a otro más luz. Ahora nosotros tenemos un gran privilegio y responsabilidad. Toda la luz almacenada en las Escrituras, si puedo usar esa frase, y en el Espíritu profecía, más la luz de los eventos finales, Dios nos la dio a nosotros. Hermanos, hagamos planes para la campaña. Hagamos planes para evangelizar. Mantengámonos en unidad. Somos humanos, fallamos, pero más allá de nuestras fallas, pongamos que el mensaje de los tres ángeles adelante de nuestra humanidad. Y de esa manera, hermanos, estaremos haciendo la voluntad de Dios para esta gran ciudad. Veámonos como hermanos en Cristo Jesús. Y el mensaje irá delante de nosotros. No podemos echar para abajo el 22 de octubre ni todo lo que sucedió allá. Lo único que nos resta es levantar la bandera del 22 de octubre. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Yo no sé, yo veo nublado, pero estoy viendo que todavía tenemos tiempo. No sé.